Gloria al Señor, bendito sea Dios. Aleluya. Mujer divina, mujer virtuosa, es la mujer que teme a Jehová, que cada día es su deleite orar por toda la pobre humanidad. Gloria a Dios. Bendito sea el Señor. Gloria al Dios que vive por los siglos. El Señor es bueno y para siempre es su misericordia, dice la palabra. Aquí estoy una vez más con ustedes, compartiendo esos estudios que nos acumulan. Dios les bendiga a todos. Hace unos días que no estaba con ustedes porque he tenido una pérdida de una mía carísima amiga, y la verdad es que estaba, bueno, no tenía ganas para hacer estos videos, y me tomé un poco de tiempo para poder recomenzar de nuevo. Sabemos que nosotros no somos como los que no tienen esperanzas, sino que nosotros tenemos la esperanza de la resurrección, y yo sé que en el nombre de Jesús el Señor mostró su misericordia hacia mi amiga. Ella aceptó al Señor en su cama, en su lecho, cuando estaba en la enfermedad, y yo doy gracias al Señor por eso. Bendigo, Señor, porque su misericordia la alcanzó. Pero ha sido muy duro, ha sido un golpe muy duro para mí, porque de verdad que ella representaba mucho para mí. Y nada, la vida continúa. Ha sido un ejemplo para mí, ha sido algo que me ha dejado una enseñanza. No sabemos ni el día ni la hora, no tenemos ni idea de cuándo, solo sabemos que la muerte es algo seguro para todos, y no tenemos la hora ni el día. Y hoy podemos estar sanos y de repente encontrarnos con una enfermedad terminal que no sabemos, y nuestro mundo cambia, y no solo el nuestro, sino el de todas las personas que están alrededor de nosotros. Y es importante que conozcamos la palabra de Dios. Este es el manual de Dios para el hombre. Es importante que nos agarremos de Él, que estemos confiados en Él, porque no tenemos ni siquiera el próximo respiro garantizado. Esa es la verdad. Mi amiga pasó a otra vida, y yo creo en la palabra de Dios, que dice que con el corazón se cree para justicia y con la boca se confiesa para salvación. Ella creyó y confesó, y yo estoy confiada, estoy segura de que ella está en un mejor lugar, y doy gracias a Dios por eso. Pero aquí tenemos que seguir. La vida sigue hasta el último respiro. Tenemos que estar anunciando su venida, anunciando que Cristo es el camino, la verdad, la vida, que nadie va a llegar al Padre si no es a través de Él. Así es que aquí estoy una nueva vez, y con la ayuda de Dios, pues, para continuar estos estudios. Hoy, como ya han leído en el pie de página, había comenzado con ustedes una semana atrás una serie de estudios sobre la mujer y la predicación. Vamos a estar hablando sobre el rol de la mujer. Hemos ya estado hablando sobre el rol de la mujer dentro del Evangelio, que si es lícito o no que una mujer enseñe, si es lícito, si existen en la palabra de Dios las mujeres pastoras, si es bíblico que una mujer sea una pastora en una congregación. Y entonces vamos a estar viendo todos estos versículos a la luz de la palabra de Dios. Rápidamente hacemos una oración inicial para que el Señor pues tome el control de todo lo que vamos a hablar aquí. Amantísimo Dios y Padre Celestial que moras en las alturas, te doy gracias, Señor, por una nueva oportunidad que me has dado para compartir con mis amados. Gracias, Señor, por cada vida aquí representada. Bendíceles, alcánzales, abrázales, Señor, con tu presencia. Que tu Espíritu Santo, Señor, descienda en medio nuestro. Me despojo de todo lo que soy, de todo lo que creo, de todo lo que tengo. Señor, ato mis emociones a ti. Someto, Señor, mis emociones, mis pensamientos a tu, Señor, dominio y voluntad sobre mi vida.
Que tu Espíritu Santo controle, Señor, cada palabra, porque sabiendo y reconociendo que es tu palabra, Señor, la que transforma el corazón del hombre, te pido, Padre mío, que tu palabra, que no cae nunca vacía, sino que ella, Señor, dice la palabra, que ella vuelve, ella cumple el efecto por el cual fue mandada. Así es que te pido, Señor, que esta palabra pueda caer en buena tierra y que pueda dar frutos de arrepentimiento al 100 por 1. Gracias, Señor, por tu misericordia. Gracias, Señor, por hacernos parte de tu plan eterno. Gracias, Señor, por tu amor eterno con el que nos has amado. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, pues vamos a leer. Estamos leyendo en el... ¿Por qué me veo tan blanca? ¿Verdad que sí? Miren que se me cayó el celular y se rompió la pantalla. Y eso está haciendo ahí una moriqueta medio rara. Entonces yo vi algo aquí que se le daba y te ponía como un flash, pero como que me veo muy blanca, ¿verdad? Bueno, pues gloria a Dios. Bueno, pues hemos estado leyendo en Corintios 11 y vamos a leer del versículo 2 en adelante. Palabra de Dios que leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Os alabo, hermanos, porque en todo os acordáis de mí y retenéis las instrucciones tal como os las entregué. Pero quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo varón, y el varón es la cabeza de la mujer, y Dios la cabeza de Cristo. Todo varón que ora o profetiza con la cabeza cubierta afrenta su cabeza. Pero toda mujer que ora o profetiza con la cabeza descubierta afrenta su cabeza, porque lo mismo es que si se hubiese rapado. Porque si la mujer no se cubre, que se corte también el cabello, y si le es vergonzoso a la mujer cortarse el cabello o raparse, que se cubra. Porque el varón no debe cubrirse la cabeza, pues él es imagen y gloria de Dios, pero la mujer es gloria del varón. Porque el varón no procede de la mujer, sino la mujer del varón. Y tampoco el varón fue creado por causa de la mujer, sino la mujer por causa del varón. Por lo cual la mujer debe tener señal de autoridad sobre su cabeza por causa de los ángeles. Pero en el Señor ni el varón es sin la mujer, ni la mujer es sin el varón. Porque así como la mujer procede del varón, también el varón nace de la mujer. Pero todo procede de Dios. Juzgad vosotros mismos. ¿Es propio que la mujer ore a Dios sin cubrirse la cabeza? La naturaleza misma no os enseña que al varón les es deshonroso dejarse crecer el cabello. Por el contrario, a la mujer dejarse crecer el cabello le es honroso, porque en lugar de velo le es dado el cabello. Con todo eso, si alguno quiere ser contencioso, nosotros no tenemos tal costumbre, ni las iglesias de Dios. Amén. Gloria a Dios. Bueno, pues aquí estamos leyendo en Primera de Corintios y se nos habla en este pasaje donde Pablo está hablando de que nosotros somos, habla aquí de la mujer, ¿no? Y de si es lícito que una mujer que ora o profetiza con la cabeza descubierta afrenta su cabeza. Dice, porque lo mismo es que si se hubiese rapado. Entonces vamos a ir a Timoteo. Gloria a Dios. Vamos a ir a Primera de Corintios en el capítulo 14. Estuvimos leyendo en el 11. Ahora vamos a ir al capítulo 14 en el versículo 34 y 35. Y Pablo nos dice, vuestras mujeres callen en las congregaciones, porque no les es permitido hablar, sino que estén sujetas, como también la ley lo dice. Y si quieren aprender algo, pregunten en casa a sus maridos, porque es indecoroso que una mujer hable en la congregación. Amén. Entonces voy a leer solo estos dos versículos aquí. Y todo mi tema lo voy a basar en estas dos lecturas que acabamos de hacer. Porque si ustedes se han dado cuenta, en estas dos lecturas parece que hay una contradicción. Amén. Y de eso vamos a hablar en el día de hoy. Y la pregunta que quiero responder hoy ¿es bíblico que una mujer enseñe? ¿Es bíblico que una mujer predique el evangelio? Bueno, yo voy a dar mi respuesta
de una vez, no voy a esperar hasta la parte final, sino que voy a contestar inmediatamente de acuerdo a lo que la palabra de Dios nos dice y de acuerdo a todo lo que he investigado y he leído de otros escritores a favor y en contra de que la mujer enseñe y que predique en las iglesias. Entonces, mi posición, de acuerdo a lo que yo he leído y he estudiado en la palabra de Dios, es que sí es bíblico que la mujer enseñe y que la mujer predique el evangelio. Esa es mi posición. Eso es lo que la Biblia me dice y es de lo que quiero hablarles en esta hora. Entonces, vamos a ver en estas dos lecturas, hemos visto dos lecturas que aparentemente tienen una contradicción. Ahora bien, en el libro en 14 de Corintios, de Primera de Corintios, hemos leído que la palabra dice: vuestras mujeres, escribe Pablo, callen en las congregaciones, porque no les es permitido hablar, sino que estén sujetas, como también lo dice la ley. Pero en todas las leyes que he buscado del pueblo judío, no hay una sola ley donde dijera que las mujeres tenían que estar calladas. Lo que sí dice la palabra dice que las mujeres estén sujetas, como también lo dice la ley. Pero ¿qué ley es esta? Y la ley que nos habla en este pasaje es en Génesis 3:16. Amén. Vamos a ir a Génesis capítulo 3, versículo 16. Y dice la palabra de Dios lo siguiente: a la mujer dijo: multiplicaré en gran manera los dolores de tus preñeces, con dolor darás a luz a los hijos, y tu deseo será para tu marido. Amén. Esta es la ley a la que Pablo hace referencia en este versículo 34 de Primera de Corintios 14. Lo leo otra vez, leo la segunda parte del versículo. Dice: y tu deseo será para tu marido, y él se enseñoreará de ti. Amén. Entonces, esta es la ley de la que habla este versículo. Ahora bien, partiendo del hecho de esto que escribe Pablo y sabiendo que yo como mujer debo estar sujeta al deseo de mi marido, entonces esto me va a llevar a hacerme algunas preguntas. Entonces, si aquí la sujeción de la mujer se refiere a la sujeción al esposo, entonces lo primero que yo debo preguntarme es: ¿qué entonces deben hacer las mujeres solteras? En mi caso, por ejemplo, yo no soy casada, no tengo esposo. ¿Quién es mi cabeza? ¿A quién estoy sujeta entonces? Porque aquí claramente dice que las mujeres estén sujetas a sus maridos. Aquí habla de mujeres casadas. Pero si no hay mujeres casadas, si somos solteras, ¿a quién vamos a estar sujetas? Si estoy, tú puedes decir, bueno, estás sujeta a tu padre, pero ¿y si no tengo padre? Mi padre murió hace 10 años. Entonces, ¿a quién me sujeto? No, al pastor, pero aquí dice que yo en mi casa tengo que preguntar con toda sujeción, que yo debo someterme a mi marido y que si tengo preguntas, que se las haga mi marido en mi casa. Y si no tengo un marido en la casa, no, pregúntale a tu papá. Y si mi papá se murió, como en mi caso, no, a tu hermano mayor. Yo soy la mayor en mi casa y vivo sola. Entonces, ese versículo pues está sujeto a muchas cosas que la Biblia no nos aclara. También, si debo estar sujeta a la autoridad de mi esposo, ¿verdad? Porque dice que tu deseo será a tu marido y él se enseñoreará de ti. Entonces, ¿y si mi marido no tiene problema en que yo enseñe? ¿Sí puedo enseñar? Estaría en obediencia. Porque si estoy sujeta a los deseos de mi marido y mi marido no tiene ningún problema en que yo enseñe, entonces sí puedo enseñar en la iglesia. Si mi marido me dice que sí, que puedo enseñar, y si él me da la autorización, me exige que yo debo enseñar, ¿qué debo hacer entonces? ¿Me callo o enseño en la iglesia? Entonces hay muchas interrogantes que parten de este versículo que están sujetas a este versículo que acabamos de leer. También en Primera de Timoteo, en el capítulo 2, también se nos habla que nosotras las mujeres debemos estar sujetas a nuestros maridos. Pero entonces, si mi marido está de acuerdo en que yo enseñe, que entonces, ¿puedo enseñar o no? Entonces, también hay otra parte que hemos leído en Corintios 11. En Corintios 11, dice la palabra que la mujer se salvará teniendo hijos.
¿Por qué? ¿Cómo teniendo hijos? Porque la salvación no es por fe en el sacrificio de Cristo. Entonces eso como que choca un poco porque no es muy claro. Entonces vamos a ver si realmente Pablo está hablando a toda la iglesia o está hablando a una iglesia local. Y para nosotros leer esto, para entender esto, vamos a ir al libro de Hechos en el capítulo 19, versículo 24 y 28. 19 de Hechos, versículo del 24 al 28. Dice la palabra de Dios. Hubo por aquel tiempo un disturbio no pequeño acerca del camino. ¿Se acuerdan cuando les hablé en la Semana Santa? Les dije que a nosotros cristianos nos llamaban los del camino. Amén. Entonces, porque un platero llamado Demetrio, que hacía de plata templecillos de Diana, daba no poca ganancia a los artífices, a los cuales, reunidos con los obreros del mismo oficio, dijo: varones, sabéis que de este oficio obtenemos nuestras riquezas. Pero veis y oís que este Pablo, no solamente en Éfeso, sino en casi toda Asia, ha apartado a muchas gentes con persuasión, diciendo que no son dioses los que se hacen con las manos. Y no solamente hay peligro de que nuestro negocio venga a desacreditarse, sino también que el templo de la gran diosa Diana sea estimado en nada y comience a ser destruida la majestad de aquella a quien venera toda Asia y el mundo entero. Cuando oyeron estas cosas, se llenaron de ira y gritaron diciendo: grande es Diana de los Efesios. Amén. Gloria a Dios. Bueno, pues ustedes se preguntarán, ¿qué tiene que ver esto con lo que estamos hablando o con el tema que nos ocupa? Bueno, pues tiene que ver mucho. Porque si bien es cierto que Pablo escribió a las iglesias, Pablo generalmente escribía a las iglesias para resolver problemas locales. No estaba Pablo escribiendo a la iglesia universal. Amén. Por eso la Biblia, cuando nosotros vemos una carta, la carta dice a los efesios, a los corintios, a los filipenses, a los romanos, a los hebreos. Está hablando de un gentilicio. Hay algunas cartas personales que fueron dirigidas a personas en específico. Por ejemplo, en el caso de Timoteo, que fue el discípulo de Pablo, que Pablo dejó al frente de la iglesia de Éfeso. Y es importante que lo tengamos en memoria. También carta a Tito, carta a Filemón. Pero generalmente las iglesias, las cartas de Pablo fueron dirigidas a iglesias específicas. Por ejemplo, vamos a ir al libro de los Gálatas en el capítulo 3, 28. No, eso lo vamos a dejar para más adelante para no perder el hilo de Diana y por qué he hecho esta lectura. Bueno, miren, partiendo del hecho de que Pablo escribía a iglesias locales específicas tratando de resolver problemas específicos de cada congregación. Ustedes cuando lean, por ejemplo, en los Corintios se habla de un cierto problema que hubo con una familia, con un padre, con una suegra, con una nuera, y habían problemas específicos. En el caso de los efesios y los corintios tenían un problema muy grave y era con la idolatría. ¿Por qué? Porque en la ciudad de Éfeso, que se encuentra actualmente en Turquía, estaba allí construido el templo a la diosa Diana, como hemos leído acá. Entonces, este templo en su tiempo era una de las 7 maravillas del mundo antiguo. Fue creado con mármol elegido, mármol escogido, y era imagínense ustedes, una de las 7 maravillas del mundo antiguo. Tardó en construirse 120 años. Y realmente en este templo, gloria a Dios, aquí estoy, era una de las 7 maravillas del mundo antiguo, como ya les dije. Y es claro que debió de tener una gran influencia, no solo el templo como símbolo religioso, sino también en su parte económica, como acabamos de leer en el capítulo 19 de Hechos.
Entonces, una de las enseñanzas que tenían estos adoradores de la diosa Diana, porque el templo en Éfeso era a la diosa Artemisa. Ahora, no voy a enredarles mucho ni contándole la historia del templo, ni contándoles que antes de los griegos, pues los jonios adoraban a Cibeles. Cuando Carlomagno, pues, ellos adoraban a una diosa llamada Cibeles. Luego, cuando fueron invadidos por los jonios, pues se unieron el culto de Artemisa y Cibeles. La Artemisa es la misma Diana porque luego los romanos le cambian el nombre. ¿Para qué? Para incluirla dentro de los Olimpos, de los griegos. Entonces, cuando oigan hablar de Diana, es la misma Artemisa, que es Artemisa y Cibeles, que están ligadas. Son dos cultos a la gran diosa madre que están ligados. Entonces, generalmente los adoradores de la diosa Diana eran mujeres. En el templo de la diosa Artemisa o Diana, pues estaba regido por las sacerdotisas, mujeres, que estaban allí y se practicaba la prostitución porque era la forma como ellos tenían para comunicar con sus dioses. Entonces, esta diosa representaba un gran culto a la fertilidad. Amén. Y una de las creencias principales que ellos tenían, los adoradores de este culto, es que Diana, la mujer Eva, fue creada antes que Adán. Y entonces también ellos creían que Diana les asistía en sus partos. Como aquí en Santo Domingo no se usa, no, que San Ramón y que no sé qué cosa. Bueno, pues ellas tenían la creencia. Escúchame, yo escucho muchos rumores, que mi familia está allá afuera, ya ustedes saben. Ellas tenían la creencia de que Diana les asistía en sus partos. Y creían que Eva había sido creada antes que el hombre. Entonces, aclarado esto, es claro y es hasta justificado el hecho de que Pablo no aceptara que las mujeres enseñasen en Éfeso y en Corintio. ¿Por qué? Porque ellas venían con su mentalidad contaminada por sus creencias religiosas precedentes al Evangelio. Como ustedes ven aquí, decían ellos que este Pablo había convencido a toda Asia Menor de que los dioses hechos de madera no eran los verdaderos dioses. Entonces, los creyentes de Éfeso y de Corintio eran en su gran mayoría ex creyentes del culto de la diosa madre. Entonces, estas mujeres que vienen del paganismo, donde ellas son las sacerdotisas, eran las que enseñaban en el templo de Diana, pues cuando ellas vienen al cristianismo, como hacen la iglesia católica con el sincretismo religioso, ellas quisieron volcar todo eso que ellas eran fuera en el paganismo, a traerlo a la iglesia. De hecho, cuando Pablo les habla y les enseña cómo debían hablar en lengua, se dice y se cree. De hecho, aquí donde hemos leído en el versículo 19 de Hechos, dice que ellos gritaron diciendo, y los historiadores dicen que posiblemente por 2 horas, ellos gritaban: grande es Diana de los Efesios, grande es Diana de los Efesios, grande es Diana de los Efesios. Y hacían un gran alboroto porque esa era parte de sus rituales, parte de su adoración. Entonces, muchas de estas mujeres trajeron estas costumbres paganas dentro de los templos cristianos. Es la razón por la que Pablo tiene que hablarles y decirle, y hasta en cierto punto prohibirles que ellas enseñasen. ¿Por qué? Porque contaminaban el evangelio con sus enseñanzas paganas de que las mujeres estaban por encima de los hombres. ¿Por qué? Porque ellas venían del culto a la diosa madre. Amén. Entonces, es claro que Pablo aquí les aclara, y es la razón por la que Pablo les dice: miren, no fue Eva creada por primero que el hombre, fue el varón que fue creado antes que la mujer. Y la mujer no fue, y el hombre no fue creado para la mujer, sino que la mujer fue creada para el hombre. Entonces, es claro que Pablo tuvo que hablarles y aclararles a ellas la posición cristiana y bíblica
de nosotros como cristianos. Amén. Entonces, es claro que estas mujeres venían con un pensamiento de supremacía respecto a los hombres, y es claro y hasta justificado el hecho de que Pablo les prohibiera enseñar en las iglesias. ¿Por qué? Porque ellas muchas habían sido sacerdotisas en los templos y querían venir a contaminar las enseñanzas bíblicas con sus enseñanzas paganas. Pero fíjense que Pablo no les prohíbe a ellas que aprendieran, porque Pablo les dice que en sus casas preguntaran al hombre. ¿Por qué? Porque generalmente y en esta cultura las mujeres no tenían acceso a una educación básica. Generalmente eran los hombres los que eran más instruidos. Entonces, como los hombres tenían más acceso a una educación y al conocimiento de la verdad del evangelio, entonces era prudente que las mujeres preguntasen a los hombres y aprendiesen de los hombres en sus casas con toda sujeción, dice la palabra. Amén. Entonces, esta es una de las razones, de las probables razones por las que Pablo prohíbe a las mujeres en Corintio y en Éfeso de estar calladas, de no enseñar. ¿Por qué? ¿Por qué digo esto? Porque donde hemos leído en Corintios 11, la palabra de Dios dice, Pablo nos dice que a la mujer, gloria a Dios, vamos a buscarlo, Primera de Corintios 11, donde hemos leído, dice, pero toda mujer que ora o profetiza con la cabeza descubierta, afrenta su cabeza. Entonces vamos a ver qué es profetizar. Porque aquí Pablo está diciendo claramente que la mujer sí puede profetizar en la iglesia. Pero dice que si profetiza con la cabeza descubierta, afrenta su cabeza. Entonces vamos a ir al libro de, siempre Primera de Corintios, en el capítulo 14, pero vamos a ir al versículo 1 del capítulo 14. Dice la palabra de Dios: seguid el amor y procurad los dones espirituales, pero sobre todo que profeticéis. Amén. Entonces, también en el libro, en el mismo 14, en el versículo 31, dice la palabra de Dios: porque podéis profetizar todos, uno por uno, para que todos aprendan y todos sean exhortados. Lo leo de nuevo. Porque podéis profetizar todos, uno por uno, para que todos aprendan y todos sean exhortados. En el capítulo 26, en el versículo 26, unos versículos antes, dice la palabra: ¿qué hay pues, hermanos? Cuando os reunís, cada uno de vosotros tiene salmo, tiene doctrina, tiene lengua, tiene revelación, tiene interpretación. Hágase todo para edificación. Entonces, vamos a seguir leyendo en el 27 hasta el 30. Dice: si habla alguno en lengua extraña, sea esto por 2, a lo más 3, por turno, y uno interprete. Y si no hay intérprete, calle en la iglesia y hable para sí mismo y para Dios. Asimismo, los profetas, hablen 2 o 3 y los demás juzguen. Quiero que tengan pendiente esta palabra, los profetas, porque vamos a ver que en la palabra de Dios, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, encontramos profetas y profetizas. Amén. Entonces dice la palabra: si no hay intérprete, calla en la iglesia y hable para sí mismo y para Dios. Asimismo, los profetas hablen 2 o 3 y los demás juzguen. Y si algo le fuere revelado a otro que estuviere sentado, calle el primero, porque podéis profetizar todos uno por uno, para que todos aprendan y todos sean exhortados. Entonces, claramente, la profecía, ¿qué es realmente la profecía? Y vamos a ir al 14 de Corintios, por esta vez, 2 versículos que nos van a enseñar qué es profetizar según la palabra de Dios. Profetizar dice: pero el que profetiza habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. Lo repito: el que profetiza habla a los hombres
para edificación, exhortación y consolación. El que habla en lenguas extrañas, a sí mismo se edifica, pero el que profetiza, edifica a la iglesia. Amén. Entonces, como ya les decía, es bueno saber la definición de lo que es profecía. ¿Se recuerdan cuando hablamos sobre los dones espirituales? Uno de los dones de lo que hablábamos es el don de profecía. Y yo les decía a ustedes que el don de profecía no era que uno iba a llegar a anunciarle a la gente lo pasado, lo porvenir y lo futuro. Eso es palabra de ciencia y palabra de sabiduría. Profetizar es exhortar con la palabra de Dios para edificación. Profetizar es que yo te diga, mira, la palabra dice, esfuérzate y sé valiente. Mira, la palabra dice que Él está contigo y que Él ha prometido estar contigo hasta el fin. No desmayes, que Él viene, Él prometió que viene. Eso es profetizar. Profetizar con la palabra de Dios. Entonces, claramente nosotros tenemos aquí que la profecía es para exhortación, para edificación y para consolación. Amén. Entonces, eso es profetizar. Partiendo de esto, entonces vamos a ir. En el Antiguo Testamento vemos, como ya les decía, vemos mujeres ejerciendo el don de profecía, mujeres profetas. Por ejemplo, en Segunda de Reyes 22:14. Estos versos realmente no quería buscarlos porque perderíamos mucho tiempo, pero es importante que ustedes lo conozcan. Segunda de Reyes, en el capítulo 22, versículo 14, nos habla de una profetisa llamada Ulsa. Amén, gloria a Dios. Entonces, 22:14 dice la palabra: entonces fueron el sacerdote Hilcías y Ahicam, Acbor, Safán y Asaías, hijo de Tidba, hijo de Tarjas, guarda de las vestiduras, la cual moraba en Jerusalén, en la segunda parte de la ciudad, y hablaron con ella. Esta señora se llamaba Ulsa. Es que lo salté, dice. Entonces fueron el sacerdote Hilcías y Ahicam, Acbor, Safán y Asaías, a la profetisa Hulda, mujer de Salum, hijo de Tidba. Entonces aquí claramente vemos a una profetisa. En el Antiguo Testamento también vemos a Miriam, la hermana de Moisés y Aarón, que también dice que era profetisa en el libro de Éxodo, porque después me van a decir, ¿dónde lo dice? Y mentira, eso no lo dice. En el libro de Éxodo, capítulo 15, versículo 20, dice la palabra de Dios que María, porque también se llamaba María, Miriam y María es la misma, es la hermana de Moisés y de Aarón. En el capítulo 15, versículo 20 dice: y María la profetisa, hermana de Aarón, tomó un pandero en su mano, y todas las mujeres salieron en pos de ella con panderos y danzas. Y María les respondía. Y así, ahí está el cántico de María. Entonces, también vemos en el Antiguo Testamento que la palabra nos habla de Débora en el libro de Jueces número 4. Y mañana vamos a estar hablando sobre Débora. Amén. Vamos a estar hablando sobre Débora. Así es que esto no lo voy a leer. Mañana les voy a hablar mucho sobre Débora. En el Nuevo Testamento vemos a la profetisa Ana, que era aquella señora que dice la palabra en el libro de Lucas, capítulo 2, versículo 36. Gloria a Dios. Lucas 2, capítulo 36, dice la palabra de Dios que esta señora allí estaba sentadita y que ella enseñaba del niño. Vamos a ver, dice: estaba también allí Ana, profetisa, hija de Fanuel, de la tribu de Aser, de edad muy avanzada, pues había vivido con su marido 7 años desde su virginidad, y era viuda hacía 84 años, y no se apartaba del templo, sirviendo de noche y de día con ayunos y oraciones. Esta, presentándose en la misma hora, daba gracias a Dios y hablaba del niño a todos. Oiga, y hablaba a todos los que esperaban la redención en Jerusalén.
¿Por qué remarco estas palabras? Porque profetizar es hablar, es enseñar, es soltar, es edificar, es enseñar. Eso es enseñar. Entonces esta mujer profetiza, estaba aquí a las puertas del templo, dice, enseñando, exhortando, predicando a todos, a hombres y a mujeres. A todos, dice, a todos los que esperaban la redención en Jerusalén. Entonces claramente aquí vemos una mujer predicando y profetizando. Amén. También vamos a ver en Pentecostés, en el libro de Hechos, capítulo 2, versículo 17, se nos habla de la venida del Espíritu Santo. Y dice allí que allí habían 120 personas, seguramente hombres y mujeres. Hombres y mujeres, porque nos dice la palabra que allí estaba María, la madre de Jesús, María Magdalena, y allí estaban todos. Dice, en los postreros días, dice aquí, y aquí en el 2:17 nos está hablando sobre la profecía de Joel 2:28. Porque es importante que nosotros sepamos y conozcamos de esta profecía. Vamos a leerla en el libro de Joel 2:28. Gloria a Dios. Aleluya. Miren, cuando los discípulos les fue versado el Espíritu Santo, dice la palabra que muchas de las personas que les veían les llamaban que estaban borrachos. Pero ellos les decían, no, amados, nosotros no hemos bebido. Son apenas las 9 de la mañana, no estamos borrachos. Es que aquí se ha cumplido una profecía. Y esa profecía se encuentra en el libro de Joel, capítulo 2, versículo 28, que dice así. Y después de esto, derramaré mi espíritu sobre toda carne. Toda carne. Y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas. Vuestros ancianos soñarán sueños y vuestros jóvenes verán visiones. Y también sobre los siervos y sobre las siervas derramaré mi espíritu en aquellos días. Amén. Entonces aquí vemos claramente, y vamos a leerlo, dice, entonces Pedro, vamos a leer antes, en el versículo 12 dice, y estaban todos atónitos y perplejos, diciéndose unos a otros, ¿qué quiere decir esto? Mas otros burlándose decían, están llenos de mosto, o sea, están borrachos. Dice, entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11, alzó la voz y les habló diciendo, varones judíos y todos los que habitáis en Jerusalén, esto os sea notorio y oíd mis palabras, porque estos no están ebrios, como vosotros suponéis, puesto que es la hora tercera del día. Mas esto es lo dicho por el profeta Joel, aquí donde acabamos de leer. Dice, y en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, y vuestros jóvenes verán visiones, y vuestros ancianos soñarán sueños. Y de cierto sobre mis siervos y sobre mis siervas en aquellos días derramaré de mi espíritu y profetizarán, y daré prodigios arriba en el cielo y señales abajo en la tierra, sangre y fuego y vapor de humo, el sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre. Bueno, aquí vemos claramente la profecía de Joel cumplirse. Y el Espíritu Santo de Dios fue derramado sobre hombres y mujeres, sobre hijos e hijas. ¿Para qué? Para que profeticemos, para que exhortemos, para que consolemos, para que prediquemos, para que anunciemos las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. La palabra de Dios dice que antes de Jesús salir al cielo, dice que no se fueran de Jerusalén hasta que no hubieran recibido la promesa del Espíritu Santo. Y nos dice en el capítulo 8, pero recibiréis poder. Y aquí habla a hombres y a mujeres, pero recibiréis poder
cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y aquí habla a hombres y a mujeres. Amén. Entonces, esta es una de las razones por las que yo afirmo, de acuerdo a la santa y bendita palabra de Dios, que la mujer sí puede predicar, la mujer sí puede enseñar a los hombres, dentro y fuera de las congregaciones. Y esta es una de las razones por las que ustedes me encuentran aquí, por las que ustedes me ven aquí, porque yo estoy llamada, y en el libro de Mateo 28:20, Mateo 28:20 dice la palabra de Dios. Vamos a ver el 19. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí que yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Entonces, aquí Jesús está hablando a sus discípulos, y en el video anterior habíamos visto que dentro del ministerio de Jesús había muchas mujeres que formaban parte de su ministerio. Entonces, vamos a continuar aquí con Pablo, porque aquí ya les había hablado a ustedes de la mujer y Jesús, de qué manera Jesús había tratado con las mujeres de una forma diferente para su época. Entonces, en el libro de Romanos, en el capítulo 16, Romanos 16, versículo 1 y a la fin, vemos un listado de un grupo de mujeres de los que Pablo habla. Y este es el mismo Pablo que en la carta de Corintios y la carta a Timoteo, ¿quién era? Y creo que no les había dicho. Bueno, pues Timoteo fue el discípulo de Pablo que Pablo dejó como pastor en la iglesia de Éfeso. Y si ustedes recuerdan, al inicio de este video les dije que en Éfeso era donde se encontraba el templo a la diosa Diana. Y es a Timoteo a quien Pablo le dice que la mujer aprenda en toda sujeción a su marido. Y ya les expliqué probablemente las causas por las que Pablo habla a la iglesia de Corintios prohibiendo a las mujeres de hablar en las congregaciones. Amén. Entonces, en el libro de Romanos 16, del versículo 1 en adelante, Pablo pues manda saludo a una serie de mujeres y hombres. Pero antes de eso vamos a ver en Primera de Timoteo 3. A ver, Timoteo 3. En Primera de Timoteo 3 vamos a ver primero los requisitos de los obispos. Obispos es sinónimo de pastor. Amén. Entonces, vamos a ver. Palabra fiel. Si alguno anhela obispado, buena obra desea. Pero es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino amable, apacible, no avaro, que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad. Pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? No un neófito, o sea, una persona nueva en la fe, una persona que no conoce de la palabra. No que envaneciéndose caiga en la condenación del diablo. ¿Y saben ustedes cuál es la condenación del diablo? Vamos a ver este versículo. Le voy a hacer un paréntesis. Dice, no neófito, no sea que envaneciéndose caiga en la condenación del diablo. Bueno, pues la condenación del diablo es el orgullo. La condenación del diablo es ese deseo que él tenía de ser igual que Dios. Esa fue la condenación del diablo. Entonces la Biblia aquí recomienda que un pastor no sea un neófito, no sea un nuevo creyente, no sea una persona que sea madura en la fe, porque podría ser que se envaneciera a tal punto que caiga en el orgullo. Amén.
Bendita palabra de Dios. Ay, que me dan ganas de besarla, porque la palabra de Dios es tan clara. Amén. Entonces dice, también es necesario que tenga buen testimonio de los de afuera, para que no caiga en descrédito y en lazo del diablo. Entonces vamos a la parte que nos ocupa, que nos interesa. Dice, los diáconos asimismo deben ser honestos, sin doblez, no dados a mucho vino. Óigame bien, a mucho vino. Eso después lo vamos a hablar. No codiciosos de ganancias deshonestas, que guarden el misterio de la fe con limpia conciencia. Y estos también sean sometidos a prueba primero, y entonces ejerzan el diaconado si son irreprensibles. Y aquí viene la parte interesante para este tema que hoy estamos tratando. Las mujeres asimismo sean honestas, no calumniadoras, sino sobrias, fieles en todo. Los diáconos, otra vez vuelve a los hombres, sean maridos de una sola mujer y que gobiernen bien sus hijos y sus casas, porque los que ejerzan bien el diaconado ganan para sí un grado honroso y mucha confianza en la fe que es en Cristo Jesús. Bueno, pues entonces ustedes se preguntarán, ¿qué tiene que ver esto con el tema que estamos hablando? Bueno, pues sí, tiene que ver mucho. Porque mañana vamos a estar hablando si es lícito que una mujer sea pastora, que una mujer ejerza autoridad sobre un hombre dentro de la iglesia. Y aquí hemos visto los requisitos del pastorado como tanto del diaconado. Entonces, muchas personas, y es importante que como maestra, ya tengo un cabello por ahí, como maestra yo les diga, hay muchas personas que piensan que las mujeres no deben ser diaconisas. Pero la palabra aquí nos dice, cuando estamos hablando de los diáconos, nos habla de los requisitos para los hombres. Luego Pablo hace una introducción hacia los requisitos para las mujeres al diaconado y luego otra vez reprende con los hombres. Muchas personas dicen, no, está hablando de las mujeres de los diáconos. No, señor, no está hablando de las mujeres de los diáconos. Aquí está hablando de mujeres que ejercen el diaconado como los hombres dentro de la iglesia. ¿Por qué? Porque si estuviera hablando de las mujeres de los diáconos, entonces, ¿por qué no dice nada sobre las mujeres de los obispos? No habla de las mujeres de los obispos. Aquí habla, dice, las mujeres asimismo. O sea, de igual manera como estoy hablando de los requisitos para los hombres, así también las mujeres sean honestas, no calumniadoras, sino sobrias, fieles en todo. Amén. Entonces, los mismos requisitos que vigen para el diaconado también vigen para las mujeres diaconisas. Entonces, ¿cómo lo vemos? En el libro de Romanos 16, donde estaba leyendo, donde iba a leer, porque quise hacerle esta introducción, porque si no, ustedes después no me iban a entender. Pablo hace un listado de hombres y mujeres diáconos. En el libro de Filipenses 1:1, vamos a ver esto. Filipenses 1:1, dice, Pablo saluda y dice, Pablo y Timoteo, siervos de Jesucristo, a todos los santos, o sea, a la iglesia en general, dice, a todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipos, con los obispos y diáconos. Aquí vemos tres grupos de personas diferentes. Primero están los santos de las iglesias en Filipo, y con los obispos son los pastores y los diáconos. Y aquí vemos diáconos, sean hombres y mujeres. Amén. Entonces, vamos a leer ya así en el capítulo 16 de Romanos. Dice la palabra de Dios. Esta es la salutación final de la carta de los romanos. Dice la palabra. Os recomiendo además nuestra hermana Febe,
la cual es diaconisa en la iglesia en Cencrea. Hay una mujer diaconisa en la iglesia. Ahí están los religiosos dándose por el pecho. Sí, Señor. Otra vez le leo el pasaje. Dice: os recomiendo además nuestra hermana Febe, la cual es diaconisa de la iglesia en Cencrea. Amén. Entonces, que la recibáis en el Señor como es digno de los santos, y que la ayudéis en cualquier cosa en que necesite de vosotros, porque ella, está hablando, es una mujer, porque ella ha ayudado mucho y a mí mismo. Entonces dice: saludad a Priscila y Aquila. ¿Se recuerdan en la primera parte de esta serie? Les hablé de Priscila y Aquila. Priscila claramente es la esposa de Aquila. Dice: mis colaboradores en Cristo Jesús. Mis colaboradores en Cristo Jesús. Dice la palabra que expusieron su vida por mí, a los cuales no solo yo doy gracias, sino también todas las iglesias de los gentiles. Esta Priscila, como ya les había dicho en el video número 1 de esta serie, pues ella tuvo ella fue quien instruyó a Apolos. Amén. Entonces, dice: saludad también a la iglesia de su casa. Esta también, Priscila tenía una iglesia en su casa. Amén. Priscila y Aquila tenían una iglesia en su casa. ¿Se recuerdan? Les había dicho que la iglesia primitiva nace con las iglesias en casas. No habían templos donde ellos fueran a adorar al Señor, sino que ellos lo hacían casa por casa. Entonces dice: saludad también a la iglesia de su casa. Saludad a Epeneto, amado mío, que es el primer fruto, ¿saben de quién? De Acaya. Una mujer. Dice: es el primer fruto de Acaya para Cristo. O sea, esta mujer predicó el evangelio y estaba discipulando a este Epeneto, y fue su primer convertido, una mujer. Amén. Dice: saludad a María, la cual ha trabajado mucho entre nosotros. Aquí una mujer trabajando entre todos esos hombres en la iglesia primitiva. Amén. Dice: saludad a Andrónico y a Junias, mis parientes y mis compañeros de prisiones, los cuales son muy estimados entre los apóstoles y que también fueron antes de mí en Cristo. Aquí en este Junias hay algunas personas que piensan, algunos estudiosos bíblicos piensan que muy posiblemente este Junias podía ser un hombre, pero aquí la Biblia no lo dice. Dice que Andrónico y a Junias, presumimos que como Priscila y Aquila, ellos serían una pareja. Entonces dice la palabra que ellos vinieron a Cristo antes que Pablo. Amén. Entonces dice: saludad a Amplias, amado mío en el Señor. Saludad a Urbano, nuestro colaborador en Cristo Jesús, y a Estaquis, amado mío. Saludad a Peles, aprobado en Cristo. Saludad a los de la casa de Aristóbulo. Saludad a Herodión, mi pariente. Saludad a los de la casa de Narciso, los cuales están en el Señor. Saludad a Trifena y a Trifosa, las cuales trabajan en el Señor. Saludad a la amada Pérsida, la cual ha trabajado mucho en el Señor. Saludad a Rufo, escogido en el Señor, y a su madre y mía. Saludad a Síncrito, a Flegonte y a Hermas, a Patrobas, a Hermes y a los hermanos que están con ellos. Saludad a Filólogo, a Julia, a Nereo y a su hermana, a Olimpas y a todos los santos que están con ellos. Amén. Entonces, aquí él sigue diciendo nombres y de hombres tanto como de mujeres, pero vemos que en la iglesia primitiva, ya al tiempo de Pablo, mujeres ejercían el diaconado. Y había mujeres profetizas también. Amén. Y vamos a ver que en el libro de Hechos 21:8 se nos habla. ¿Se acuerdan cuando hablamos de los diáconos que se eligieron, los 7 diáconos que se eligieron para la distribución
de la comida para las viudas de los griegos, había uno que se llamaba Felipe. Y yo les mencioné a dos y les dije que estos dos, según nos hablaba la palabra de Dios, además de la distribución diaria de la comida para las viudas de los griegos, ellos también ministraban la palabra de Dios. Bueno, pues uno de estos diáconos aquí nos habla de Felipe. Felipe tenía, dice la palabra, 4 hijas vírgenes. 21:8 dice: al otro día, saliendo Pablo y los que con él estábamos, fuimos a Cesarea, y entrando en casa de Felipe, el evangelista, que era uno de los 7, posamos con él. Este tenía 4 hijas doncellas que profetizaban. Entonces aquí vemos ya 4 mujeres que ya en el Nuevo Testamento, aun cuando Pablo vivía, profetizaban. No nos dice la Biblia cuándo profetizaban y por cuánto tiempo lo hacían y en cuáles circunstancias lo hacían. Lo que sí es claro que ellas tenían el don de profecía. Y este Felipe era uno de los 7 diáconos, y uno de los requisitos para estos diáconos es que fueran hombres honestos, hombres de testimonio y llenos del Espíritu Santo. Entonces estas 4 hijas de Felipe ejercían el don de la profecía. Amén. Entonces, aquí vamos a leer en Tito capítulo 2, versículos 3 y 5. Claro, gloria a Dios. Timoteo, Tito, Filemón. Dice la palabra: pero tú habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina. Que los ancianos sean sobrios, serios, prudentes, sanos en la fe, en el amor y en la paciencia. Las ancianas, está hablando de las ancianas en general dentro de la iglesia. Aquí no está hablando de diaconado, amén, está hablando de todos, eso es responsabilidad de todos. Dice que las ancianas asimismo sean reverentes en su porte, no calumniadoras, no esclavas del vino, maestras del bien, que enseñen a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos, a ser prudentes, castas, cuidadosas de su casa, buenas, sujetas a sus maridos, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Amén. Entonces, es claro que nosotras, y así se nos habla en el libro de Pedro, todos tenemos un rol específico. Dios nos creó hombres y mujeres, nos creó diferentes, no somos iguales. En el libro de Gálatas 3:28, los gálatas tenían una mentalidad muy abierta de que todos éramos iguales y que todos éramos... Sí, somos iguales en dignidad, claro que sí. Pero miren, en Gálatas 3:28 dice: ya no hay judío ni griego, ya no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Muchas de las personas, para justificar el hecho de que las mujeres puedan enseñar o puedan ser pastoras, toman este versículo como base para justificar esto. Pero si nosotros leemos en los versículos después y antes, nos vamos a dar cuenta que aquí la palabra está hablando de salvación, no está hablando de roles. Aquí habla de salvación. Entonces dice, partamos desde el versículo 26, dice: pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús, porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Y el versículo después dice: y si vosotros sois de Cristo, ciertamente linaje de Abraham sois, y herederos según la promesa. Entonces aquí no nos está hablando de roles. Aquí no nos está hablando de que si las mujeres podemos o no podemos, y que si tenemos derechos o no tenemos. Claramente todos tenemos los mismos derechos, pero los roles que Dios nos ha asignado son diferentes. Entonces nosotros debemos saber que la mujer
sí posee un rol importante dentro de la congregación. La mujer sí posee un rol sumamente importante sirviendo dentro de la iglesia. Como hemos visto en Tito, todas nosotras estamos llamadas a enseñar primero con nuestro ejemplo, con sobriedad, con honestidad, de ser ejemplo para las más jóvenes, dice la palabra de Dios. También nosotros debemos de saber que nosotros todos somos iguales en dignidad, pero que cada uno de nosotros tiene un rol diferente y muy específico dado por Dios. ¿Para qué? Para el cumplimiento de su obra. Amén. Entonces, si las mujeres estamos llamadas y debemos ejercitar nuestros dones y talentos para el servicio de la obra de Cristo. Estamos llamadas a hacerlo. Y la palabra dice que hay del que sabe lo bueno y no lo hace. Y que Dios nos va a pedir a cada uno de nosotros cuenta de lo que hicimos con nuestros talentos, de lo que hicimos con todos los dones que el Espíritu Santo nos dio porque Él quiere, porque Él los da a quien quiere. Entonces debemos poner en práctica, meter a disposición de nuestras congregaciones, de nuestras, donde nosotros nos congregamos, poner al servicio nuestros dones y talentos. Muchos de nosotros sabemos cocinar, sabemos hablar, sabemos exhortar, edificar, pero con la palabra de Dios. Con la palabra de Dios. Usted va a comenzar a hablar de suyo y a dar consejos, ¿no? Porque mire que... No, ahórreselo. Porque es la palabra de Dios la que transforma. Entonces nosotros estamos llamadas y llamados, claramente. Por aquí básicamente estoy hablando a mujeres. Estamos llamadas a enseñar. Estamos llamadas a aprender de la palabra de Dios para poder nosotros enseñar la palabra de Dios. Porque la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Y es un gran privilegio para nosotras las mujeres. Tuvimos el gran honor y el privilegio de ser las primeras a Cristo resucitado. Se nos encomendó a nosotros esa tarea. No por ahí como anda un chiste malo, de que por qué Dios se lo dijo a las mujeres, de que por chismosa, para que se regara la voz. No, Señor, mentira de Satanás. Nos lo dijo a nosotras porque nosotras cuando tomamos un empeño lo llevamos adelante. El hombre tiene esa cosa de que son más racionales, son más no. Nosotras las mujeres somos más pasionales y ahí estamos. Mañana vamos a hablar sobre el lícito, si es bíblico que una mujer ejerza el pastorado. De aquí también, a la luz de la palabra de Dios, les voy a dar lo que la Biblia nos enseña sobre el pastorado en la mujer. ¿Es bíblico el pastorado? Mañana vamos a ver este tema. Pues, amado, espero haber sido exhaustiva. Les he enseñado con la palabra de Dios. Les he llevado por un tour por Éfeso, por el templo de Diana, y les he dado un contexto de estos versículos en los que Pablo habla de que la mujer se quede en silencio en la congregación. Amén. Hemos visto a la luz de la palabra de Dios profetizas tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. Y más aún hemos visto mujeres ejerciendo el diaconado en la Biblia, en la palabra de Dios. Entonces todas estamos llamadas a meter al servicio de la iglesia nuestros dones y talentos. Amén. Gloria a Dios. Bendito y alabado eres tú, Señor, que reinas. Gracias, Padre, por tu misericordia una vez más en mi vida. Gracias, Espíritu Santo, por tu guianza. Gracias, Padre, porque sabes, Señor, que si no es por tu Espíritu Santo yo no hubiera sido capaz. Gracias, Señor, por tu ayuda incondicional. Gracias, Señor, por tu amor. Gracias, Señor, por tu palabra bendita. Gracias, Padre, por la libertad de culto que tenemos. Gracias, Señor, porque la palabra puede llegar a nuestras casas. Gracias, Padre, por tu ayuda incondicional sobre nuestras vidas para nosotros. Gracias, Señor, por la salud. Gracias, Padre, por todo lo que nos das y por todo lo que nos quitas. Tus caminos no son nuestros caminos y tus pensamientos no son nuestros pensamientos. Tú, Señor, tienes planes de bien para hacernos bien y no daño. A ti nos sometemos, a ti nos rendimos. Oh, Señor, en ti fijamos nuestros ojos, Padre. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén, amén. Aleluya, amados. Muchísimas gracias por su atención. Les bendigo a todos.
grande, rica y abundantemente. El Señor les multiplique el tiempo que ustedes han invertido para aprender de la palabra de Dios. Gracias a todos. Hoy han sido muchísimos. Gracias, les agradezco infinitamente. Y el Señor pues continúe a ayudarnos. El Señor continúe pues a guiarnos hacia su palabra, que es la que nos va a dar vida eterna. En ella tenemos vida eterna. Dios les bendiga, amados. El Señor les bendiga y les guarde a todos. Les saludo a todos, no los voy a nombrar porque son muchos y el Señor les conoce el corazón de cada uno de ustedes. Dios les bendiga. Amén. Hasta mañana, una vez más con otro estudio para seguir aprendiendo de la palabra de Dios. La palabra dice que esto es vida eterna, que te conozcan a ti y a tu Hijo a quien tú has enviado. Amén. Entonces, solo lo vamos a conocer a través de esta su palabra que Él dejó como el manual para nosotros, para conocerlo a Él, para seguirle a Él, para guiarnos, para ser guiados por Él. Así es que Dios le bendiga, amados. Buenas noches.